Cada vez más ciudadanos van a terapia. Según un informe de Mutua Madrileña de 2023, 4 de cada 10 españoles dicen no gozar de buena salud mental. Debido a la falta de profesionales en la sanidad pública, muchas de esas personas van a terapia por la privada o buscando por su cuenta un terapeuta. Y el precio en una ciudad como Madrid oscila entre los 50 euros y los 120, lo que lleva a muchas personas a buscar salidas más baratas. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, ¿qué lleva a alguien a usar ChatGPT como psicólogo? Este episodio lo trae mi compañera Belén Remacha. En este episodio vamos a hablar de gente que a veces se siente ansiosa, triste o simplemente necesita hablar con alguien. Que por ese motivo u otro, quizá acudiría o acude a terapia. Es gente que elige otro tipo de psicólogo distinto al que solemos conocer, que no es exactamente ni psicoanalista, ni conductual, ni cobra por sesión. Es gente que elige a ChatGPT como algo parecido a un psicólogo. Para algunos, lo que acabo de decir les resultará marciano, pero para cada vez más personas no lo es. Por ejemplo, no lo es para Sofía, una chica de Buenos Aires que vive en Madrid y que lo combina con terapia tradicional. Como psicólogo, básicamente exporto conversaciones de WhatsApp, o sea, la conversación entera, y le pido que analice un poco el devenir de la relación, el tono. Lo hago con mis relaciones sexoafectivas y también con mis socios y con mi exmarido. Creo que está bueno, como que lo analiza desde un lugar en donde procesa la integridad de la relación y demás. Creo que funciona. Saco buenas conclusiones, me da cierta tranquilidad. La cantante Amaya también usa así ChatGPT. Lo contó en Estirando el Chicle, de Podium Podcast. Y le dices, dime, yo qué sé, ¿te ha pasado algo, lo que sea, en una situación concreta de... No, y entonces le dices, ¿qué puedo hacer, tal? Y explícame como si fueras un psicólogo profesional, no sé qué, y de repente te dice unas cosas que piensas, joder, tiene toda la razón. O sea, como que te hace pensar, te hace reflexionar. O sea, está de puta... O sea, os lo juro, está de puta madre. A mí me encanta ChatGPT. Basta un repaso por las redes o preguntar en el entorno para comprobar que cada vez es más frecuente mantener conversaciones, buscar soluciones a problemas o entender una situación o a uno mismo a través de ChatGPT. En El País, hace poco, el periodista Daniel Alonso escribía en un artículo que el fenómeno ya era un hecho. Había llegado para quedarse y solo hacía falta cuantificarlo. Por ejemplo, una encuesta realizada a más de 1.000 personas en Estados Unidos recogió que 1 de cada 4 estadounidenses hablaría antes con una máquina de inteligencia artificial que con un psicólogo si tuviera un problema. Y que el 80% de quienes han usado alguna vez ChatGPT para afrontar alguna situación pensó que era una buena alternativa a la terapia tradicional. ¿Pero cómo funciona? Pues este es un ejemplo. Con mis compañeros de Hoy en El País pensamos un problema típico por el que alguien podría decidir ir al psicólogo. Y se lo comentamos. Hola, creo que tengo apego ansioso y eso afecta a mis relaciones de pareja y amistades. Así es como nos respondió ChatGPT. Le pedimos que lo hiciese por audio, pero puede dar también la respuesta por escrito. Trabajar el apego ansioso es un proceso, pero hay algunas cosas que puedes intentar. Primero, practicar el autoconocimiento para identificar tus desencadenantes, luego trabajar en la comunicación, expresando tus necesidades de forma clara y calmada, también practicar la independencia emocional, buscando actividades que te hagan sentir bien por ti mismo. Aquí van algunas actividades que pueden ayudarte. Primero, meditación o mindfulness, ayuda a calmar la mente y a estar más presente. Segundo, ejercicio físico, correr, caminar o yoga. ¿Podríamos hablar de mi infancia y de mi familia para localizar algún origen? Claro, si te sientes cómodo compartiendo tu historia, podemos explorar juntos cómo te has sentido en diferentes momentos de tu vida. Aquí estoy para escucharte.
Esta simulación la hemos hecho con la versión de pago de ChatGPT, pero sería similar con la gratuita. Podríamos seguir la conversación hasta niveles muy detallados. Y también podríamos alargarla durante horas, mucho más que una sesión semanal de terapia. De vez en cuando, el propio chat recomienda acudir a un profesional. Además, hablar con un profesional de la salud mental puede ser de gran ayuda para entender mejor lo que te está ocurriendo y encontrar estrategias. Pero no deja nunca de actuar como algo parecido a un psicólogo o a veces como algo así como un coach. Si le cuentas algo más serio, por ejemplo, pensamientos suicidas, está bastante limitado porque no puede actuar por sí solo. Te responderá algo así. Por favor, busca apoyo inmediato llamando a un servicio de emergencia o hablando con alguien cercano. Tu vida es importante. Hay ejemplos más sofisticados que mezclan inteligencia artificial y psicología. Ejemplos configurados para eso. Una startup española desarrolló Brain, una especie de humanoide que te hace test psicológicos. En el anuncio hablan de que vienen para democratizar la salud mental. Habla así. Bienvenido a mi consulta. Soy Raúl, un terapeuta virtual especializado en la valoración de distintos problemas psicológicos. El proceso es muy sencillo. Al finalizar la prueba, te diré los resultados obtenidos y te enviaré un informe firmado por un psicólogo sanitario a la dirección de correo electrónico que me hayas proporcionado. El bot tiene, afirman, un equipo de psicólogos detrás que supervisan y firman los informes. Y se anuncian usando reseñas supuestamente de usuarios como esta, que está publicada hace un año en Apple Store. 5 estrellas. Me tenía que gastar 457 € en que le hicieran un test a mi hijo y me dieran un informe sobre TDAH. En esta app he podido hacer las dos cosas por 19,99. He llevado el informe al colegio y me han dicho que es completamente válido y oficial, por lo que van a proceder a activar el protocolo de ayuda a mi hijo. Os lo recomiendo 100%. Una plataforma similar a Brain, Character.ai, recibió 18 millones de mensajes solo entre noviembre de 2024 y enero de 2025, sobre todo de usuarios de entre 16 y 30 años, según publicó la BBC. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué elegir a ChatGPT o pagar por una IA para que escuche tus problemas o te diagnostique un problema de salud mental? Para responderlo, intercambié algunos audios con algunas expertas. Una de ellas fue Ana Campillos, una de las coordinadoras del proyecto Locus, un proyecto cultural que intenta ver la salud mental desde un punto de vista crítico y comunitario. Lo primero que hice fue leerle la reseña que acabamos de escuchar. Le recordé también que una sesión de psicólogo privado en Madrid cuesta mínimo 50 € y puede llegar hasta los 120. Al final es el síntoma de un sistema que ha desinvertido en cuidados reales. Silicon Valley capitaliza nuestro malestar, lo convierte en datos, métricas y beneficios y lo hace con un enfoque que no se aleja tanto del de la psiquiatría tradicional, que es el de diagnosticar, clasificar y corregir. Entonces, bueno, no es casualidad que muchos de estos desarrollos tecnocientíficos vengan de sectores que leen el sufrimiento como un mercado emergente y, bueno, pues no como una urgencia ética o sociopolítica. Hay una cosa que nos parece de lo más inquietante y es que hemos asumido con una alineación quizá demasiado pasmosa que nuestras vidas se parezcan cada vez más a un capítulo de Black Mirror, con este ejemplo de que en las películas nos parece como muy obvio ir siempre de la mano de los rebeldes, pero en la vida cotidiana no dejamos de reproducir la lógica del control. Vamos del lado de los malos. Porque claro, al fin y al cabo ChatGPT funciona como una especie de espejo aparentemente amable pero controlado que nos da pues cierta ilusión de intimidad sin los riesgos que tiene lo humano. No interrumpe, no juzga, no incomoda. Por eso, para algunas personas en ciertos momentos, entendemos que hablar con la IA resulta más fácil que hacerlo con un terapeuta o con un amigo. Aparte por las cuestiones económicas, obviamente. Y que si necesitamos que una máquina nos escuche, también entre muchas comillas, o nos oiga, o recabe nuestros datos, es porque nos faltan esos espacios más humanos, más colectivos.
Intenté responder a la misma pregunta, cómo hemos llegado a usar ChatGPT como psicólogo, con Toni Navarro, que es filósofo y experto en género y tecnología. Básicamente una tendencia que se remonta al siglo XIX hacia la sustitución de la mano de obra humana por sistemas tecnológicos. Y de hecho es interesante porque ChatGPT no se utiliza solo a modo de terapeuta, sino también a modo de coach personal. Por ejemplo, existen muchos prompts en vistas a obtener estrategias de crecimiento personal, ideas motivacionales o trucos para ser más productivos, dentro de esta lógica del rendimiento y de la mejora constante. Y en realidad el uso de inteligencia artificial con estos propósitos no tiene nada de novedoso, sino que curiosamente el primer bot conversacional de la historia, que fue creado en 1960 por un profesor del MIT y que le puso como nombre Elisa, intentaba justamente emular la función de una psicóloga, partiendo de que todas tienen un nombre femenino, lo cual no es algo casual, sino que se debe a que desempeñan una función que históricamente han ejercido las mujeres. Un momento, enseguida volvemos. No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País. Con Toni, como con Ana, hablé de quizá lo más obvio, lo que supone dar datos sensibles, íntimos o sobre tu salud mental a OpenAI, el desarrollador de ChatGPT. Por ahora podemos decir que son totalmente anónimos, pero a la vez se alimenta de ellos y es imposible asegurar que nunca va a haber un filtrado o un fallo. Todavía no hay en España ninguna ley de inteligencia artificial que regule este tema. Y también le pregunté a Toni si cree que alguien está pensando, cuando habla con ChatGPT, en el gasto medioambiental. Se calcula que generar un texto de 100 palabras consume algo más de medio litro de agua. Desde los años 90, las tecnologías de la información se han pensado como algo etéreo e inmaterial, que es algo que se puede apreciar, por ejemplo, en términos tan poco inocentes como esta idea de la nube. Sin embargo, con ChatGPT, en la cuestión ecológica se ha puesto en primer plano y está comenzando a haber un debate público muy interesante en torno a la pertinencia o no de su uso. Se trata de un debate que creo que es necesario, aunque seguirá siendo bastante estéril mientras estos modelos sigan estando en manos de empresas privadas, en manos de esas empresas tecnológicas. Y también le pregunté por los riesgos de que algo tan directo, al alcance de cualquiera que tenga un teléfono móvil o un ordenador, acabe siendo profundamente adictivo. El hecho de que tantas personas en situación de soledad o de aislamiento social acudan a ChatGPT en busca de compañía o de comprensión, parece por haber descubierto un paisaje social bastante desolador. Sin embargo, creo que tendríamos que evitar el pánico moral o la excesiva patologización. Se han hecho muchos estudios, sobre todo respecto al tema de la adicción, por ejemplo, uno de ellos realizado por OpenAI, que es la empresa responsable de ChatGPT, y por el Media Lab del MIT, que sugiere que si bien el uso intensivo de ChatGPT, es decir, un uso prolongado en el tiempo, puede producir los síntomas propios de una adicción, como por ejemplo el síndrome de abstinencia o la pérdida de control, la gran mayoría de usuarios lo utilizan de forma esporádica y, por tanto, no se trata de un riesgo generalizado o extendido. Ese estudio que cita Toni lo recogió en El País el periodista de tecnología Raúl Limón en un artículo. Explicaba que habían encuestado a unas 4.000 personas e identificado 4 patrones. Usuarios socialmente vulnerables, con sentimientos de soledad intensos, usuarios dependientes de la tecnología, que tienden a vincularse emocionalmente, usuarios desapasionados, que se sienten menos solos con él, y también los simplemente casuales, el grupo de menos riesgo, equilibrados y con baja dependencia emocional. En el artículo de Raúl Limón se indicaba precisamente que hacían falta más estudios sobre este fenómeno de ChatGPT. En España hay uno muy reciente, de 2 psicólogos investigadores que han analizado los beneficios, pero también los riesgos de mezclar inteligencia artificial y psicología. Son Daniel de la Fuente Tambo y Manuel Armallones Ruiz, de la Universitat Oberta de Cataluña. Me desglosó el paper que han escrito uno de los autores, Daniel, que además de psicólogo es ingeniero. Comenzó por lo bueno que puede aportar la inteligencia artificial a la psicología.
El resumen sería que un psicólogo es mucho mejor psicólogo si tiene una inteligencia artificial al lado que le ayuda, pero no de forma autónoma, lo que se llama human in the loop, ¿vale? Que la controle y que la supervise. Productos que existen en la fecha actual se pueden agrupar en 3 grandes áreas. Una primera área que es que ayuda al psicólogo en sus tareas más administrativas, cosas como la gestión de las visitas o incluso a grabar todas las sesiones para luego poder hacer un resumen de forma más automática al psicólogo. Segundo caso de uso, ya más avanzado, es que la inteligencia artificial se sitúa como un ayudante del psicólogo y es capaz, por el ritmo de la voz, por el tono, sabes, una persona padece más ansiedad o por el vocabulario que dice, si puede estar padeciendo o tiene indicios de una depresión o de un trastorno. Y luego hay un tercer rol que lo podríamos visualizar como chatbots, que lo que hacen es que interactúan directamente con el paciente. Con un bot, lo que se puede hacer, un chatbot, es que cada día chaquee con la persona, con el paciente, le pregunte unas cuantas cosas y dependiendo de los símbolos, de los signos que detecte, sea capaz de ponerse en contacto con el psicólogo para avisarle que esa persona está en riesgo de una depresión o de lo que le pueda pasar. Esto es lo que Daniel llama productos serios, siempre con profesionales detrás. Cada vez son más frecuentes. En el 40% de las clínicas del Reino Unido, de las clínicas del NHS, que es la Seguridad Social del Reino Unido, está implantando un producto de inteligencia artificial para que ayude a los psicólogos, ¿vale? Porque así el psicólogo es mucho más eficiente, pero siempre por detrás del psicólogo, no de forma autónoma. La otra cara de la moneda es cuando no son este tipo de productos serios, es decir, cuando no está supervisado ni es solo una herramienta de apoyo, como cuando se usa ChatGPT. Lo que está pasando es que cada vez aparecen más productos donde automáticamente hacen terapia o intentan hacer terapia con el paciente. Y esto tiene muchísimos riesgos. Riesgos de que ese producto, al final, uno tiene que analizar detrás si está construido en base a unos principios científicos. O sea, hay un grupo de psicólogos con una metodología que lo ha construido, ¿no? ¿Cómo funciona? Entonces, hay un riesgo, es importante, porque al final un psicólogo en terapia, una persona con un trastorno mental, pues tiene mucha influencia, tiene mucha capacidad de persuasión. Hay una parte importante que es el vínculo entre el psicólogo y el paciente, que al final el psicólogo lo que intenta es provocar un cambio en el paciente, un cambio de actitud, un cambio de perspectiva, un cambio de reflexión, y para eso utiliza la empatía. Y al final la inteligencia artificial no tiene emociones, no tiene una conciencia. Lo que hace es que la simula y genera una emoción en las personas que lo usan. Le hice una pregunta a Daniel que, como bien se sabe, se puede hacer en realidad a todos los sectores profesionales. ¿Os va a quitar el trabajo a los psicólogos la inteligencia artificial? Yo no creo que lo quite. Yo creo que será mucho mejor un psicólogo con una inteligencia artificial al lado que en un psicólogo solo. Igual pasará con el médico. Para hacer un diagnóstico de una radiografía, pues no hará falta que ir a acudir a un experto que se la mire, sino que la inteligencia artificial automáticamente le dará unas pautas. La idea es que la inteligencia artificial nos haga mejores psicólogos y que las terapias sean mejores y mejor de precio. Sí, en el medio plazo sí que es cierto. Lo que pase en el largo plazo, Daniel no lo tiene tan claro. Porque hay otra preocupación, es cómo aceptarán los pacientes el hecho de tener una inteligencia artificial en la consulta. Entonces eso yo creo que depende también de la franja de edad del perfil del paciente. Los pacientes más jóvenes sí que lo aceptarán, los pacientes más mayores les costará más. Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.